No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi amiga Carla y yo nos conocíamos desde la secundaria. Aunque con los años nuestras vidas habían tomado caminos distintos, siempre encontrábamos la manera de volver a conectar, como si el tiempo entre una conversación y otra no importara. Un día me llamó bastante emocionada porque tenía una entrevista para una oportunidad de trabajo que le interesaba muchísimo. El problema era que la cita era en una zona bastante retirada del centro, en una parte de la ciudad que no conocía bien y que además tenía fama de ser un laberinto de calles sin mucha lógica. Me pidió que la acompañara, no solo por compañía, sino porque yo siempre he tenido un buen sentido de la orientación, casi como una brújula humana. Siempre supe ubicarme, norte, sur, lo que fuera. Nunca me había perdido. Acepté sin pensarlo mucho. Era un plan simple: llevarla, esperarla un rato y luego regresar juntas. El lugar quedaba al sur de nuestra ciudad, en una zona más industrial, con calles numeradas que se hacían cada vez más altas mientras más te alejabas del centro. Sabía que para volver simplemente teníamos que regresar en dirección norte y los números de las calles empezarían a bajar. Fácil, o eso creía. La entrevista duró alrededor de 40 minutos. Mientras ella estaba adentro, me quedé en el coche escuchando música. Cuando regresó, estaba sonriendo de oreja a oreja. Parecía que le había ido muy bien. Nos subimos al coche y empezamos el regreso. Y ahí fue cuando todo se volvió raro. Desde el principio, supe que estábamos yendo en la dirección correcta. Revisé los letreros, el sol estaba en el lugar que debía estar según la hora, incluso marqué en el GPS mental dónde deberíamos ir doblando. Pero por alguna razón, cada vez que pasábamos una calle, los números seguían subiendo. Íbamos más al sur. Pensé, ok, di una vuelta equivocada, así que giré en una intersección, convencida de que ahora sí íbamos en la dirección correcta. Pero no, los números seguían subiendo. Volví a girar, esta vez con más cuidado, más lógica. Carla también se dio cuenta y dijo en voz baja, ¿no deberíamos ya estar viendo calles más bajas? Sí, le respondí sin querer preocuparla. No entiendo qué está pasando. Volví a girar una y otra vez, usando cada método que conocía para ubicarme. Sol, letreros, disposición de las calles, y aún así, todo parecía estar mal, como si giráramos en círculos invisibles, como si no importara cuántas veces tratara de ir al norte, siempre acabáramos yendo al sur. Y lo peor era que no era solo confusión. Se sentía raro, como si algo estuviera apagado, como si el aire mismo se sintiera distinto. Mi piel tenía esa sensación que da cuando algo simplemente no cuadra. Carla también lo notó. Nos miramos en silencio, con esa expresión que dice, esto no es normal. Llamé a mi mamá para decirle que llegaríamos más tarde. Le dije que estábamos dando vueltas, que el tráfico estaba pesado, que me había confundido. Pero incluso mientras le hablaba, me di cuenta de que algo más grande estaba ocurriendo. No era solo que no encontrábamos el camino, era como si el camino no quisiera dejarnos salir. Después de casi 45 minutos atrapadas en esa especie de bucle absurdo, algo cambió. Giré por enésima vez, resignada a intentarlo una vez más, y de pronto, los números empezaron a bajar, como si hubiéramos roto una especie de hechizo. No hicimos nada diferente, no tomamos un atajo mágico, simplemente, esta vez, funcionó. La tensión en el coche se disolvió lentamente, pero no desapareció del todo. El camino de regreso, que debería haber sido tranquilo, fue silencioso. Ninguna de las dos habló mucho. Estábamos tratando de entender qué acababa de pasar. Cuando llegamos a casa, más de una hora después de lo previsto, le conté a mi mamá lo que había pasado. Ella, por supuesto, me dijo que seguramente me confundí, que quizá me distraje platicando con Carla. Pero no fue eso. Yo sé orientarme, y Carla lo vivió conmigo. Lo que sea que pasó ese día, no fue un simple error de dirección. A veces me pongo a pensar en eso cuando paso cerca de esa zona. No he vuelto a conducir por ahí sola. Nunca más se repitió algo así, pero me dejó con la sensación de que, por un rato, estuvimos atrapadas en un lugar que no era del todo parte del mapa, como si algo, no sé qué, nos hubiera retenido solo para soltarnos cuando quiso. No sé si esto entra más en la categoría de glitch en la realidad o si fue algo más, no sé, más espiritual, como una memoria que no me pertenece a esta vida. Pero fue una de esas experiencias que me dejó con esa sensación que se te queda pegada por años. A veces todavía me acuerdo de aquel momento como si lo hubiera soñado, pero no, pasó de verdad.
Esto fue hace unos años, cuando estaba en mis veintitantos. Había pasado una etapa medio rara en mi vida. Me acababa de mudar de ciudad para empezar de nuevo después de una ruptura complicada. No conocía a mucha gente todavía, pero una compañera del trabajo, Laura, me invitó a una fiesta de Halloween en casa de un conocido suyo. No era exactamente una persona con la que salía seguido, pero ese fin de semana me sentía lo suficientemente solo como para decir que sí. La casa era grande, antigua, con techos altos y pisos de madera que crujen. Estaba decorada con telarañas falsas, luces naranjas, calabazas por todos lados. Lo típico. Apenas crucé la puerta, algo extraño pasó. Vi a un tipo al otro lado del salón. Estaba vestido de vaquero, con un sombrero marrón claro, y apenas nuestras miradas se cruzaron, fue como si me cayera un rayo de reconocimiento. Mi corazón dio un pequeño salto. Sentí una mezcla de alegría y nostalgia, como si acabara de ver a alguien a quien no veía desde hace años. Le sonreí automáticamente, levanté la mano para saludarlo y él me devolvió el gesto, igual de emocionado. Me abrí paso entre la gente, esquivando disfraces absurdos y vasos de ponche para llegar hasta él. Mientras caminaba, estaba tratando de recordar de dónde lo conocía. ¿Universidad? ¿Trabajo anterior? ¿Vecino de la infancia? Nada me cuadraba del todo, pero estaba tan segura de conocerlo que ni me detuve a cuestionarlo. Cuando por fin llegué a él, le dije algo como: «No puedo creer que seas tú. ¿Cuánto tiempo ha pasado?». Él me respondió con una sonrisa enorme: «Pensé lo mismo. Te vi y me dije, por fin alguien conocido». Pero lo raro empezó ahí. A los pocos minutos, mientras hablábamos y tratábamos de ubicarnos mutuamente en nuestras memorias, nos dimos cuenta de que no teníamos ningún punto en común, ningún amigo compartido. No fuimos a la misma escuela, ni a los mismos lugares, ni vivíamos cerca. Él estaba en esa fiesta porque era amigo del primo del anfitrión. Una conexión súper débil. Nos miramos confundidos, pero al mismo tiempo todavía con esa sensación fuerte de yo te conozco, de verdad. Era como si ambos hubiéramos salido de una película que filmamos juntos hace años, pero sin recordar el guión. Mientras hablábamos, esa emoción inicial comenzó a desvanecerse. Era como si la conexión se deshilachara poco a poco, como una cuerda floja que ya no aguantaba el peso. Después de un rato, lo miré y ya no sentí nada familiar. Era solo un tipo cualquiera, simpático, pero sin ese aura magnética que había tenido unos minutos antes. Y noté que a él le pasó lo mismo. Nos quedamos en silencio por un momento, como si ambos hubiéramos sentido que algo se cerraba, algo que nunca sabremos qué fue. Seguimos hablando un rato más, con esa incomodidad leve que queda cuando intentas explicar lo inexplicable. Después me fui a la cocina a buscar otro vaso de ponche, y él se perdió entre los demás invitados. No volvimos a hablar esa noche, ni después, ni sé su nombre completo, para ser honesto. Y no lo he vuelto a ver en ninguna red social, ni en otro evento, ni en la calle. Durante mucho tiempo le di vueltas al asunto. Pensé en la posibilidad de que nos hubiéramos cruzado en la vida y no lo recordáramos, pero no había forma. También consideré que fuera alguien que se parecía mucho a otra persona que conocí, pero no, su cara, su voz, todo era único. No se parecía a nadie más que haya conocido. La única explicación que con los años me ha parecido lógica, o al menos reconfortante, es que fuimos algo importante el uno para el otro en otra vida. Amigos, hermanos, pareja, no lo sé, algo. Y por un instante, en esa fiesta, nuestras almas se reconocieron antes de que nuestras mentes tuvieran tiempo de entender lo que pasaba, como si por error o por regalo se hubiera abierto una rendija entre dos tiempos distintos. Nunca me ha vuelto a pasar algo parecido, y no estoy seguro de que quiera que me vuelva a pasar, porque aunque fue hermoso en su rareza, también fue profundamente inquietante, como si el universo me hubiera guiñado un ojo solo para recordarme que hay cosas que jamás vamos a poder explicar, y que a veces solo nos queda sentirlas. Ese día no tenía nada de especial, o al menos eso parecía. Era sábado, el clima en la costa estaba particularmente templado, con una brisa constante que ayudaba a hacer más llevadero el calor húmedo de la ciudad. Mi pareja y yo habíamos decidido salir a almorzar, más por costumbre que por hambre, porque nos gustaba salir, caminar, mirar la gente y de vez en cuando hablar de cualquier cosa sin un rumbo fijo.
Era nuestra manera de mantenernos conectados con nosotros mismos y también con la ciudad. Fuimos a un restaurante al que habíamos ido un par de veces antes. Nada lujoso, pero tenía buena comida y una vista decente a una calle transitada, con palmeras que se mecían suavemente mientras los carros y motos pasaban sin prisa. Desde que llegamos, sentí esa sensación rara, la que muchas veces uno ignora, como si el ambiente tuviera una densidad distinta. No era miedo ni ansiedad, pero sí un tipo de atención extra, como si mi cuerpo supiera que algo estaba raro, pero mi mente no supiera explicarlo. En el restaurante había varias mesas ocupadas, gente comiendo, hablando, pero no sé cómo describirlo. Se sentía como si todo estuviera en pausa, o como si ellos no fueran realmente personas, sino extras colocados ahí para llenar un espacio. Nadie nos miraba, nadie parecía interactuar con nosotros o siquiera notar nuestra presencia. Comimos normalmente, hablamos un poco y luego de pagar nos levantamos para salir. Al llegar a la salida, justo en el pequeño tramo donde hay 3 escalones para bajar a la calle, fue cuando pasó. Mi pie iba a bajar el primer escalón, pero no pude. Sentí como si una fuerza invisible me lo impidiera, como si estuviera pegada al suelo. Pensé que era solo mi impresión, pero en ese mismo segundo vi que él también se detuvo, igual de inmóvil, como si algo lo sujetara. No nos miramos, no dijimos nada, pero los dos sabíamos que estaba pasando algo raro. Fueron solo unos segundos, pero se sintieron eternos. No estábamos desmayados ni aturdidos, simplemente paralizados, la mente activa, los ojos mirando alrededor, pero el cuerpo fijo, sin poder responder. Fue como si el tiempo mismo hubiera vacilado, como si nos hubieran desconectado de la corriente por un instante. Después de esos segundos, como si alguien hubiera soltado un botón invisible, ambos pudimos movernos otra vez. Bajamos los escalones como si nada, aunque sabíamos que no había sido normal. Al caminar unos metros por la acera, rompí el silencio. ¿Tú sentiste eso?, le pregunté, aún algo incrédula. Él no quiso mirar atrás, solo asintió y me dijo, sí, como si los pies estuvieran clavados al suelo. Raro, ¿no? La Matrix nos paralizó. Bromeé, intentando aligerar el momento, pero en el fondo hablaba en serio. Él se rió un poco, pero yo noté que también estaba incómodo. Lo conozco, siempre ha sido escéptico, pero cuando algo lo sacude, su forma de procesarlo es restándole importancia. A mí no me pasa eso. Yo me obsesiono un poco, me quedo pensando y repasando detalles. Seguimos caminando rumbo al centro, unas 3 cuadras más. El camino estaba extrañamente vacío. En una ciudad como esta, un sábado por la tarde, es raro ver las calles tan tranquilas. Muy pocos carros, casi ningún peatón. Todo era demasiado silencioso. Me lo repetí en mi cabeza varias veces. Me tengo que fijar más en lo que pasa en esta realidad, porque a veces siento que hay pequeñas fisuras, momentos fugaces donde lo real se dobla un poco y si uno no está lo suficientemente despierto, se le escapan. Ese día fue uno de esos momentos. Algo nos paralizó. No fue psicológico, no fue emocional, fue físico. Y más allá de la parálisis, fue la certeza de que por un segundo estuvimos fuera del flujo normal de la realidad, como si nos hubieran pausado mientras el mundo seguía adelante. Nunca me ha vuelto a pasar algo igual, pero desde entonces, cada vez que bajamos una escalera o cruzamos una calle, no puedo evitar mirar a mi alrededor con otros ojos, como si esperara, en algún momento, volver a sentir cómo los pies se pegan al suelo y la realidad se frena, solo por un instante. Nunca he sido una persona particularmente supersticiosa, ni me ha dado por pensar mucho en lo paranormal. Siempre me ha gustado encontrarle una explicación lógica a las cosas, incluso cuando no tengo toda la información. Pero lo que viví aquella noche me dejó completamente descolocado, y aunque he intentado explicarlo 1000 veces, nunca ha tenido sentido. Todo ocurrió un par de días después de terminar una relación bastante larga, de más de 2 años. Fue una ruptura difícil, de esas que te dejan un hueco incómodo en la rutina. Habíamos vivido juntos casi desde el principio, así que de repente encontrarme solo en casa era raro, silencioso. Y para alguien como yo, acostumbrado a compartir el espacio con una pareja o con amigos, ese tipo de silencio puede ser ensordecedor. Esa noche me fui a dormir más tarde de lo habitual, dando vueltas entre recuerdos, fotos en el teléfono que aún no me atrevía a borrar, y ese impulso absurdo de enviarle un mensaje que por suerte logré contener,
Supongo que estaba emocionalmente agotado porque me quedé dormido de golpe. Lo extraño comenzó cuando me desperté, de forma muy clara, sintiendo que alguien me rascaba la espalda. No era doloroso, más bien como un gesto juguetón, algo completamente reconocible. Me giré, medio dormido aún, y la vi. Mi ex estaba ahí, recostada junto a mí, y me sonrió de esa manera tan suya, medio burlona. ¿Por qué no estás dormida?, le pregunté, sin pensar. No podía dormir, me dijo, solo estaba jugando contigo. Y lo dijo con una naturalidad que no me pareció rara en absoluto. No era algo fuera de lo común entre nosotros. A veces hacíamos ese tipo de cosas, bromas ligeras antes de dormir. Me levanté para ir al baño sin cuestionar nada. En mi mente ella había pasado la noche conmigo, y ya. Pero fue al regresar del baño que algo me hizo frenar en seco. Ahí estaba la cama, vacía, igual que cuando salí del cuarto. Pero lo más extraño fue que por un instante juré que ella seguía ahí, acostada de lado mirándome, como si se hubiera desvanecido justo cuando puse un pie en la habitación. Me quedé parado en la puerta, con esa sensación incómoda que uno tiene cuando sabe que algo no cuadra. Entonces me golpeó la realidad, como una ola helada. Ella ya no vivía ahí. Nos habíamos separado. No tenía llaves del departamento. No tenía forma de haber entrado. Y aunque la lógica gritaba que era imposible, yo la había visto. Le hablé. Me respondió. La sentí. Me acerqué a la cama y revisé todo el cuarto, como un idiota. Incluso abrí la puerta del closet y me asomé al pasillo, esperando... ¿qué? ¿Verla ahí? ¿Encontrar una explicación? Nada. El departamento estaba tal cual como lo había dejado, solo. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con todas las luces encendidas, tratando de entender qué acababa de pasar. A la mañana siguiente me sentía como si hubiera tenido una pesadilla, pero no fue un sueño. No estaba soñando cuando fui al baño, ni cuando regresé. Todo fue demasiado vívido. Escuché su voz, vi sus gestos, noté su respiración. Eso no fue producto de la imaginación, al menos no se sintió así. Lo más inquietante de todo es que nunca había tenido alucinaciones. Ni con estrés, ni con falta de sueño, ni con nada. Nunca. Y desde ese día tampoco me ha vuelto a pasar, solo esa vez. Lo he hablado con amigos cercanos, incluso con una terapeuta, pero las respuestas siempre giran alrededor de lo mismo. ¿Fue tu mente procesando la ruptura? ¿Una alucinación inducida por el duelo emocional? ¿O simplemente te quedaste dormido y soñaste que te despertabas? Tal vez sea lo más lógico. Pero hay algo en mí que no lo acepta del todo. He leído sobre casos parecidos, personas que aseguran haber visto o sentido a seres queridos después de fallecer, o incluso versiones de personas vivas que no estaban ahí realmente. Gente que dice haber sido vista en lugares donde no estaban. Proyecciones, saltos en la percepción del tiempo, algo cuántico que no entendemos aún. No tengo idea de qué fue lo que ocurrió esa noche y probablemente nunca lo sepa. Pero lo que sí sé es que estuve con ella, aunque fuera por unos minutos. Estaba ahí, y si fue solo mi mente, entonces la mente humana es capaz de cosas mucho más misteriosas de lo que creemos. Esto pasó hace apenas un par de meses y todavía me saca de onda cada vez que lo recuerdo. Para entenderlo mejor, hay que saber un poco sobre mi vida. Soy una persona bastante organizada, tengo una rutina bien marcada por el trabajo, y aunque mi día a día puede parecer algo monótono, una de las cosas que me saca de lo cotidiano es seguir torneos de eSports con mi esposo. Nos encanta, es como nuestro ritual de pareja. Habíamos estado siguiendo un torneo internacional muy importante y estábamos súper emocionados porque un equipo de nuestro país estaba compitiendo. Teníamos la esperanza de que llegaran lejos, así que estábamos pendientes de cada ronda. Esa mañana me desperté antes que mi esposo, como siempre. Agarré el celular para ver la hora y vi que tenía poca batería, así que me levanté para ir a la sala y conectarlo. Mientras caminaba hacia el cargador, abrí las redes sociales por costumbre. Ahí fue cuando lo vi. Uno de los perfiles que seguimos para noticias del torneo había publicado que nuestro equipo había perdido. Era una serie al mejor de 3 y según lo que vi, solo habían ganado el segundo juego. Me acuerdo clarísimo que pensé, ¿cómo que ya jugaron? Se suponía que empezaban como en una hora, ¿no? Pero bueno, pensé que probablemente me había confundido con el horario o con los usos horarios del torneo, algo que ya me había pasado antes. No le di demasiada importancia.
Dejé el celular cargando y seguí con mi rutina matutina como siempre. Preparé café, me arreglé, hablé un rato con mi esposo mientras él se alistaba también, y justo antes de salir de casa, fui a desconectar el teléfono. Como me quedaba algo de tiempo, abrí el live stream del torneo, y ahí fue cuando me quedé completamente confundida. El partido todavía no empezaba. De hecho, ni siquiera estaban transmitiendo a los equipos en la previa. No solo eso, me metí de inmediato a revisar las mismas 2 páginas de noticias que siempre postean los resultados en tiempo real, y no había absolutamente nada, ni una mención del marcador, ni un resumen, nada. La única publicación era un mensaje de buena suerte al equipo, y había sido posteado justo más o menos a la hora en la que yo me había despertado. Le conté a mi esposo lo que había visto, y me dijo que probablemente lo había soñado o malinterpretado algo, que quizás vi un post viejo y lo confundí. Pero no, yo recordaba clarito que vi 2 publicaciones, una con el marcador final donde decía que el equipo contrario ganó y otra que mencionaba que nuestro equipo había ganado el segundo juego. Incluso recuerdo el diseño, los logos, el formato del post, como si los hubiera visto frente a frente. Medio en broma, le dije, creo que fue un glitch, mi celular me mostró el futuro, y nos reímos en el camino al trabajo. Pero por dentro algo no me cuadraba. Durante el trabajo me distraje con pendientes y se me fue el tiempo, así que me olvidé del torneo por un rato. Ya por la tarde abrí el live stream otra vez. El primer juego ya había terminado, y efectivamente el equipo contrario lo había ganado. Igualito a lo que vi por la mañana, le mandé un mensaje a mi esposo diciéndole, si ganan el segundo y pierden el tercero como vi, voy a volverme loca. Un par de horas más tarde recibí un mensaje de él. Solo decía, pasó justo como dijiste, perdieron el tercero, solo ganaron el segundo. Me metí de nuevo a las páginas y una de ellas acababa de publicar los resultados. Era exactamente el mismo diseño del post que ya había visto esa mañana, misma ubicación de los logos, mismo tono en la redacción. Literal, era como si lo hubieran copiado de lo que vi antes, solo que esta vez realmente acababan de publicarlo. Y ahí fue cuando me quedé helada. No estaba loca, no lo soñé, no fue una publicación vieja ni mal interpretada. Vi el marcador antes de que ocurriera, vi los resultados exactos del futuro. No tengo ni la más mínima idea de cómo explicar eso. Mi celular no tiene ninguna función rara, no estoy metida en pruebas de apps ni nada así, y tampoco soy de alucinar cosas. Es más, nunca me ha pasado nada parecido. Es como si por un momento mi teléfono o mi mente se hubiera adelantado unas horas. Y lo más extraño es que no fue una simple corazonada, fue una experiencia completa. El post, los detalles, el orden, todo estaba ahí antes de que sucediera. Hoy en día todavía me cuesta entenderlo. Hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación. A veces siento que hay momentos en los que el tiempo se dobla o se superpone, o que tenemos fugas de información de algo que aún no comprendemos del todo. Llámalo glitch, visión, brecha temporal, lo que sea, pero sé lo que vi y nunca lo voy a olvidar. Crecí en un pequeño pueblo del norte del país, donde todos se conocían por nombre, apodo y hasta por las cosas que habían hecho mal hace 20 años. Mi familia tenía una casa modesta cerca del borde del pueblo, rodeada por campos de olivos y caminos de tierra. Era un lugar tranquilo, donde los días se parecían mucho entre sí y donde la mayor novedad del mes podía ser que el panadero trajo harina nueva o que un burro se escapó de su corral. Yo tenía 14 años cuando pasó esto. Ya me dejaban moverme solo por el pueblo y, a veces, caminaba desde la casa de mis tíos al otro lado del pueblo, atravesando el camino largo que bordea la colina. Ese día, justo al salir de la casa de ellos, el cielo empezó a cambiar de forma rápida. En cuestión de minutos, el azul se volvió gris y una tormenta se desató sin mucho aviso. No tenía impermeable ni nada. Iba con mi camisa de algodón delgado y unos zapatos gastados que se deshacían con cada charco. Apuré el paso hasta que el viento empezó a doblar las ramas de los árboles y la lluvia golpeaba como si fueran piedras pequeñas. Busqué algún lugar donde refugiarme y vi un árbol grande al costado del camino. Me puse debajo, sacudí el agua de los ojos y me quedé ahí, esperando que aflojara un poco para seguir. Fue entonces que la vi. Una mujer muy mayor venía caminando despacio por el mismo camino, casi arrastrando los pies. Nunca la había visto en mi vida.
lo cual ya era raro, porque en ese pueblo nos conocíamos todos. Llevaba un abrigo oscuro, de esos que se ven pesados incluso cuando están secos. En una mano tenía un paraguas cerrado y en la otra un bastón que golpeaba suavemente el suelo con cada paso. Se acercó tanto que la lluvia apenas le rozaba. Me miró de frente con unos ojos que parecían más lúcidos de lo que uno esperaría para alguien tan mayor, y me preguntó con una voz tranquila, sin apuro: «¿Qué haces aquí, muchacho?». Le respondí lo obvio: «Estoy esperando que pase la tormenta para irme a casa. No quiero enfermarme». Ella se quedó en silencio unos segundos, como si pensara algo. Luego me dijo: «Tienes una vida muy larga por delante. Si yo fuera tú, arriesgaría un resfriado». No supe qué decir. Me quedé parado, sorprendido por lo directo de su respuesta. Ella simplemente siguió caminando, despacio, sin abrir el paraguas, sin apurarse. La vi alejarse por el camino de tierra hasta que la lluvia la fue desdibujando. Estuve un par de minutos más bajo el árbol, como si tratara de entender lo que acababa de pasar. Algo en su voz me había dejado inquieto. Me temblaban los dedos, no sé si por el frío o por lo que sentí al verla. Finalmente decidí hacerle caso. Me cubrí la cabeza con la camisa y empecé a correr hacia mi casa, resbalándome un par de veces en el barro. No había pasado ni 5 minutos cuando escuché un estruendo detrás de mí. Me detuve, giré y lo vi. El árbol donde había estado parado explotó en una bola de fuego y ramas. Un rayo lo había partido desde la copa hasta la base. Trozos ardientes salieron volando por todos lados. Sentí un calor breve, intenso, aunque estaba a buena distancia. Me paralicé. El corazón me martillaba el pecho. La primera imagen que me vino fue la cara de la anciana. Empecé a correr en dirección contraria, buscándola. Revisé cada recoveco del camino, traté de ver si se había resguardado en alguna entrada o zanja, pero no había ni rastro de ella. Cuando llegué al pueblo, le conté a mi madre lo que pasó. Me regañó por quedarme bajo un árbol, pero cuando le hablé de la mujer, frunció el ceño. Luego le pregunté a los vecinos, a la señora de la panadería, al zapatero. Nadie sabía de quién hablaba. Nadie la había visto entrar al pueblo ni caminar por ahí. Y en ese pueblo, créeme, si alguien nuevo llegaba, todo el mundo se enteraba. A lo largo de los años volví a pensar en ella muchas veces. Siempre lo cuento igual. No corrí, no me alejé por miedo al rayo, sino porque una mujer desconocida me lo sugirió, y gracias a eso estoy vivo, o por lo menos eso quiero creer. Mi familia dice que fue una coincidencia. Mi hermana bromea diciendo que era una señora del monte, pero en mi corazón yo sé que no. Esa mujer no era de este mundo. No caminaba como una anciana normal, no se mojaba con la lluvia y hablaba como si supiera cosas que todavía no habían pasado. Nunca volví a verla, y aunque han pasado más de 40 años, cada vez que escucho truenos, aún reviso instintivamente los caminos por si vuelve a aparecer. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos miembros de esta familia de tenebrosos. Roberto Saldívar Medina, 2116, Manu-2102, Nelly Gómez, 8840, Berito Galarza-T4O, Norma Martínez, 9562, Lucas Maximiliano Espinosa, 824, Gabriela Chávez, 8723, Ilia Trujillo, 8507, Victoria Food Maise, Rolando Escalona, 592, Marcia Valencia-QK3HW, Jani López-MC9MZ, Raquel Limón, 583. Una mención especial para Gabriel García Miranda, 7846, María Elena Molina, 2583, Javier Cano-W1Q, Lucía Vanessa, Andy Merengue, Stella Mendoza, 7486, Selene García, 8618, Lady Antelo Paredes-BG1VF, Celia Hernández-R3J, Bianca Mendoza, 947, María Elena Valdisqueira, 8683. Gracias por su apoyo constante e incondicional. Nos emociona ver sus mensajes en cada video. Valoramos mucho el apoyo que nos muestran con cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada experiencia compartida.
Eso nos motiva a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías, historias y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 16.200 miembros de esta increíble familia de tenebrosos. En este universo y en todos los posibles, su apoyo es lo que mantiene viva a esta familia de tenebrosos. Sin ustedes, este viaje sería solo un eco perdido en el multiverso. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososinbox@gmail.com. También pueden encontrarnos en Facebook como Encuentros Tenebrosos y en nuestro canal hermano Experiencias Tenebrosas en YouTube. No olviden seguirnos y darle like a la página para no perderse las próximas sorpresas que tendremos para ustedes. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.